Bienvenidos todos a Kinoline Academy a este webinar sobre la nueva clasificación del dolor persistente y cómo se puede obviamente aplicar a la clínica. Y para eso tenemos a nuestra colega Andrea Martínez Tapia, ¿cierto? Que ella es doctora en investigación en dolor, magíster en tratamiento y estudios del dolor, magíster en salud pública y también pertenece o es parte del directorio de la Xochiquidó. Así que, Andrea, bienvenida, agradecida de poder participar de este webinar y nada, no sé si puedes contarnos algo más de ti para luego comenzar con este webinar. Hola, colegas. Miren, yo soy, como bien me presentó Andrea Martínez, me dedico y llevo estudiando el dolor hace más de 10 años. Pertenezco a la directiva de la Sociedad de Kinesiología del Dolor, ya por segunda directiva, y me he dedicado mucho tiempo a estudiar e investigar el dolor. He trabajado en distintas universidades nacionales, he hecho mis estudios fuera en la Universidad Rey Juan Carlos en España, y además me dedico a la atención clínica de pacientes con dolor persistente o patologías de tipo neurológicas que cursan con algún tipo de dolor central y además de la patología en sí. Eso es más o menos lo que yo me dedico clínicamente. Llevo un poco más de 20 años ejerciendo la kinesiología y les quiero presentar lo que se ha venido con los nuevos cambios en relación a la clasificación y definición del dolor persistente, ya que esta nueva clasificación que hizo la CIE 11, ahora para el 2000, cambio 2022, el 2020, y además la nueva nueva definición que sacó la IAPS, va a cambiar un poco cómo estamos entendiendo el dolor. Y el objetivo de esta webinar es que conozcamos lo que nos está diciendo la CIE 11, lo que nos está diciendo en relación a lo que está pasando con el dolor ahora, afecta nuestra atención, porque en realidad es un cambio de paradigma de lo que entendíamos antes como dolor crónico, dolor persistente, a lo que se está entendiendo ahora. Es un camino largo que ha hecho la IAPS, y que ha hecho la CIE 11 en relación a las nuevas definiciones del dolor. El año 2020 se hizo un grupo de expertos, se dedicaron a ver qué está pasando con el dolor, cómo está el dolor en el mundo, y se dieron cuenta que la definición con la cual estábamos entendiendo el dolor antes del 2020 no estaba dando el ancho 100% a lo que es el dolor persistente, que ha ido aumentando en el mundo de forma gradual, y cambiaron la definición, la IAP. Pero conjunto con eso salió la nueva clasificación internacional de la enfermedad, el CIE 11, que empezó a regir el 2022 con los cambios, en el cual separó el dolor persistente y lo clasificó de una forma diferente, ingresando el dolor persistente ya como una enfermedad, pero partiendo esa nueva clasificación desde el nuevo concepto que dio la IAPS del dolor. Son pequeñas frases, pero en el fondo hacen que el dolor o la definición del dolor cambie de forma sustancial. En el año 78, la IAPS había definido el dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a una lesión real o potencial y descritas en términos de dicho daño, es decir, estaba todo asociado a un daño que estaba ocurriendo. Y en el año 2020, la IAPS se reunió en un consejo de expertos y sacó esta nueva definición, que es un poco más corta, que es: el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociada a una lesión tisular real o potencial, es decir, similar. Ya quiere decir que no necesariamente está adscrita a los términos de dicho daño, va más allá de dicho daño. Es decir, ya dejamos que este dolor puede estar con ese daño, pero además puede ocurrir independiente de ese daño. Y ese es como el cambio crucial que está dando la IAPS y que está cambiando lo que estábamos entendiendo antes del 2020 como dolor. Y eso llevó a que cuando se hizo la clasificación de CIE 11 va a cambiar eso, pero ahora centrémonos en qué significa esto, qué es lo que significa este cambio, y es lo que la IAPS revisó y que está diciendo que es lo que tenemos que considerar
con esta nueva reevaluación que se hizo de la definición para entender lo que es el dolor persistente. El dolor pasa a ser algo más allá, es una experiencia personal, que no es solo biológica, que no es solo la nocicepción, sino que está englobado en la parte psicológica del paciente e incluso en los factores sociales, es decir, la forma en que esa persona lo aborda en sociedad el dolor, es decir, incluye mucho más. Y separa el concepto de dolor del concepto de nocicepción, entendiendo la nocicepción como el concepto biológico que está asociado a una vía neurológica en el cual sentimos el daño y ese daño nos va a estimular nuestros mecanorreceptores, nuestra vía nociceptiva y vamos a sentir el dolor o vamos a sentir esa sensación dolorosa, por decirlo así. Pero eso es distinto al dolor. El dolor es un proceso que va más allá y que nosotros lo estamos tiñendo de nuestra psicología, de nuestros factores psicosociales, y por tanto, si yo me quemo la mano, no va a ser igual que si mi hijo, mi vecino u otra persona se quema la mano, porque vamos a sentirlo de manera diferente aunque ocupemos las mismas vías neurológicas. Por eso hay personas, nos vamos a encontrar con personas de que tienen lesiones gravísimas y sienten muy poco dolor, o personas que han tenido lesiones como un esguince de tobillo y uno ve que no hay un tanto daño tisular y tenemos un gran dolor porque está asociado a estos otros factores. Además, el dolor se asocia a nuestras experiencias, nuestras vivencias que hemos tenido en relación al dolor nos hacen que nuestro dolor sea diferente. Es decir, si una persona se quemó o una persona tuvo una gran quemadura, su reacción ante una nueva quemadura va a ser diferente. Es decir, ese dolor lo va a estar asociado a esa situación que vivió. Además, cada persona va a reportar obviamente de diferentes maneras ese dolor, incluso la misma persona en diferentes circunstancias o diferentes etapas de su vida. Y además hay que describir esto en relación a cómo, y este es la otro cambio importante, que nosotros como humanos tenemos una sensación dolorosa humana y ahora en esta nueva clasificación empezaron, no sé en qué va a llegar eso porque no es mi especialidad, pero a los conceptos de experiencias dolorosas no humanos, que ahí es un concepto que van a tener que tomar los veterinarios, pero a partir del 2020 ya se empieza a hablar de experiencias dolorosas de nosotros los humanos que están asociados a estos cambios, pero además se deja la puerta abierta a estudiar las experiencias dolorosas animales, que es lo otro que es un cambio relevante, pero que a nosotros, a la gente que investiga, a la gente que trabaja en veterinaria, ahí van a tener que empezar. Ahí está. Pero lo realmente interesante de esta definición es que genera muchas discusiones, muchos cambios y además genera que nosotros nos planteemos qué es lo que habíamos estado trabajando en relación al dolor, ¿ya? Cómo nos vamos a enfocar a estos otros factores cuando atendamos al paciente, no solamente en el tema de la atención propia nuestra, sino que en ver cómo abordamos estos factores. Bueno, de la mano de este cambio que ocurrió el 2020, vino el cambio que siempre se hace, que se van actualizando, la clasificación internacional de la enfermedad, la CIE-10, cambió a la CIE-11 y tuvo una nueva forma de clasificar el dolor persistente y el dolor persistente sale como, en este CIE-11, ya como una enfermedad y se clasifica y se subclasifica de diferente manera a como lo habíamos entendido antes. Hay que recordar antes de pasar a la clasificación que el dolor agudo es básicamente, mayoritariamente, no significa que no ocurran algunos cambios o no haya dolores neuropáticos ni algo de dolor nociplástico, pero básicamente dolor nociceptivo en el cual una señal dolorosa va a generar una respuesta pasando de los mecanorreceptores a la médula, de ahí a la corteza sensorial, generando una respuesta a esa sensación dolorosa que va a terminar y que es aguda, es de ese momento.
Pero el dolor crónico o el dolor persistente, el cambio es que esa señal dolorosa se mantiene en el tiempo y genera lo que se llama sensibilización, es decir, cambios desde los mecanorreceptores, la sensibilización periférica, hasta cambios a nivel medular y a nivel cerebral, que estamos ahí ya hablando de la sensibilización central, y lo cual va de la mano de otras cosas como son la ansiedad, la depresión, los trastornos de la libido, porque ahí ya empiezan a haber cambios a nivel cerebral que van a afectar esos componentes. Eso no es la sensibilización central, pero sí van a ayudar a que esos cambios a nivel cerebral ocurran. Por tanto, el dolor crónico se asocia además de forma muy importante a factores psicológicos y que los está produciendo el dolor persistente, como son la ansiedad, la depresión y trastornos de líbido y de sueño. Esta nueva clasificación clasifica el dolor crónico en subdivisiones bastante claras. Primero se habla, y es lo nuevo, del dolor crónico primario, es decir, que el dolor es lo primero que ocurre, más allá de la lesión. Y el dolor agudo es la lesión en sí, por decirlo de esa manera, y el dolor crónico ya pasa a ser una enfermedad. Eso es relevante para esta clasificación porque toma la definición de la IAPS y define el dolor crónico primario, es decir, originario, que es propio del dolor, y dolor crónico asociado a ciertos cuadros patológicos, como son el dolor oncológico, que es muy relevante y muy importante, el dolor crónico musculoesquelético asociado a lesiones musculoesqueléticas, el dolor crónico visceral, es decir, que se originó en una víscera pero persiste en el tiempo, los dolores orofaciales y cefalea, los dolores neuropáticos y los dolores postquirúrgicos o postraumáticos, que también es otra gran área del dolor. Ahora las vamos a ver de forma separada. Y esta nueva clasificación, como yo les comentaba anteriormente, tenemos el dolor crónico primario, el dolor crónico por cáncer o oncológico, el dolor crónico postraumático postquirúrgico, el dolor crónico neuropático, es decir, asociado a una lesión del nervio, pero también asociado a alguna lesión de la médula o alguna lesión del sistema a nivel cerebral, y ahí estamos hablando de dolor neuropático central, ¿ya? Que también es otro tipo de dolor neuropático, que después vamos a ver que aparece en la subclasificación. El dolor orofacial y cefalea, el dolor visceral crónico y el dolor musculoesquelético crónico. Generalmente el dolor crónico primario se caracteriza por una alteración funcional o estrés emocional que no está explicado por una lesión o por una enfermedad en sí misma. Este dolor puede ser multifactorial o debido a causas biológicas, psicológicas o sociales. Esto es como un anexo, pero se sabe que, por ejemplo, una situación como una ruptura amorosa realmente produce un dolor en el corazón, y eso se ha estudiado, es decir, que hay situaciones que son psicológicas, incluso la muerte de un familiar nos genera dolor, y ese dolor en sí no es por una lesión biológica, es una lesión a nivel de nuestra parte más íntima, psicológica, pero estamos sintiendo dolor, y eso ya está comprobado, es decir, y además pueden haber causas sociales, los bullying, aunque no voy a entrar en ese tema, pero también puede producir dolor, trastornos de sueño, y hay mayor incidencia de dolor en personas que sufren mobbing, bullying, y eso está estudiado, es decir, estos dolores crónicos primarios, hay muchas cosas más allá del tema biológico. Bueno, pero este dolor crónico primario se clasifica en dolor crónico primario visceral, es decir, que está produciendo molestias a nivel visceral, un dolor crónico generalizado, como la fibromialgia, por ejemplo, el dolor crónico primario musculoesquelético, los dolores típicos de cuello, las lumbalgias, los dolores primarios orofaciales y cefalea. Aquí se incluyen los dolores a nivel de lesiones dentales, por ejemplo, y todo tipo de cefaleas. Entendiendo que este dolor crónico primario es en sí una enfermedad, sea cual sea el tipo de dolor visceral, generalizado, musculoesquelético, ya de por sí es una enfermedad. Los dolores crónicos secundarios, es decir, quiere decir que han persistido en el tiempo, pero se originaron de alguna lesión subyacente. Por ejemplo, el dolor crónico por cáncer parte por el cáncer y puede estar asociado a la misma patología, puede estar asociado
a los procedimientos quirúrgicos de la patología, puede estar asociado voy a ir más allá, al sentimiento emocional del cáncer, es decir, todo lo que por el cáncer puede producir, ¿ya? El dolor crónico postquirúrgico que ocurre después de alguna cirugía que persiste más allá de los 3-6 meses o post un trauma, los dolores crónicos neuropáticos que pueden ser periféricos a nivel de la compresión o ruptura de un nervio o centrales que pueden ser, por ejemplo, una ACV, una lesión medular, puede tener un dolor neuropático central. Los dolores orofaciales y cefaleas, que se originan de ahí el dolor que persiste en el tiempo, el dolor crónico visceral y el dolor crónico que se origina de una lesión musculoesquelética y el que se origina de una víscera. ¿Ya? Ese es su origen, pero han persistido en el tiempo. Es decir, es una condición clínica que en el fondo partió de esa enfermedad y que después se mantiene más allá de los 3-6 meses. Los dolores crónicos secundarios oncológicos son los causados por el cáncer, por la metástasis, por sus tratamientos y también pueden incluir las polineuropatías asociadas a la quimioterapia. También se incluyen acá. El dolor secundario postquirúrgico es el que se desarrolla o aumenta su intensidad o dolor después de un procedimiento quirúrgico o una lesión tisular y que va a persistir más allá de la curación. Esto ya lleva mucho tiempo estudiado en algunos países o en algunos lugares. Existen las unidades de dolor de dolor agudo o UDA y normalmente son las asociadas a las cirugías y que lo que hacen es que tratan de mantener una buena analgesia durante el procedimiento, los periodos de la primera semana o los primeros 7 días quirúrgicos, que la analgesia sea muy buena, porque se ha visto que aquellos procedimientos quirúrgicos en el cual hay fallas en la analgesia y hay dolor durante esos primeros 7 días de forma importante y no se cuida de que la persona no sufra el dolor agudo postquirúrgico, ese dolor se puede convertir en un dolor secundario postquirúrgico o dolor crónico quirúrgico. Es decir, hay que tener en cuenta que muchas veces estos dolores secundarios a las cirugías que persisten en el tiempo vienen de una mala analgesia. Entonces, cuando a ustedes les toque atender a un paciente que tienen este tipo de dolores, a veces no creen mucho en los procedimientos que les van a hacer en relación a la analgesia, porque vienen de ahí. Entonces, aquí, este tipo de dolor, cuando se mantiene en el tiempo, es muy complejo, no solo porque se inició en un procedimiento médico, sino que ese procedimiento médico fue tan doloroso que llevó a que se perpetuara en el tiempo como un dolor crónico. Entonces, desde el punto de vista del abordaje después de los profesionales sanitarios, es volver a tratar de que la persona acepte el apoyo que va a necesitar para superar estos dolores. Así que ahí es un gran desafío cuando a alguien le toca atender a un paciente que ha pasado por este tipo de dolor crónico. El dolor secundario neuropático, que son los asociados a una lesión o enfermedad del sistema nervioso somatosensorial, que puede ser el somatosensorial periférico, que puede ser un nervio sensorial que se corta, que se comprime y que está dando molestias, pero también puede ser a nivel central, que eso se nos olvida muchas veces, que pueden tener algún paciente con una ACV, con un accidente vascular encefálico y que tiene mucho dolor en el brazo, mucho dolor en la zona de la lesión, pero que no está asociado a que tenga dificultades de movimiento y que está asociado de repente a estos dolores centrales y no necesariamente es el dolor del hombro por la rigidez. También ocurren las lesiones medulares, es como más obvio porque muchas veces tienen este dolor bajo lesión y son dolores de tipo urente, muy molestos, que aparecen de un momento a otro, que es la característica del dolor central, que puede aparecer sin causa aparente. Es mucho más complejo que el dolor neuropático central. Muchas veces ocurre que los terapeutas que se dedican a la parte neuroquinésica, se les va, no es que se les va, es que piensan en la rehabilitación y a veces piensan que el dolor viene originado por falta de movilidad y este dolor central puede estar bloqueando la terapia. Es decir, si uno aborda este dolor central a través de procedimientos después de terapia manual, de fisioterapia, que también puede ayudar, o de imaginería motora, o lo que ustedes vean que les puede servir para eso, ayuda bastante a que la rehabilitación neurológica de la ACV y la lesión medular sean más adecuadas.
porque si hay dolor va a estar bloqueando esa rehabilitación. El dolor secundario orofacial y cefalea comprende todos los trastornos de dolor orofacial y cefalea que tienen sus causas subyacentes ahí y ocurren al menos en un 50% de los casos, al menos durante los 3 primeros meses. Y ahí se encuentran las cefaleas o dolores orofaciales atribuidos a trastornos temporomandibulares crónicos, a dolor orofacial neuropático, el dolor crónico dental y los dolores orofaciales, que estos los van a tratar o atender los kinesiólogos que se dediquen a esta área y también las personas que trabajan en el tema dental, ¿ya? Que es complejo también, porque tienen que dedicarse ahí a un tema. Yo veo dolor, pero normalmente este tipo de dolor no lo trabajo mucho. Así que aquí es netamente de los que se dedican a los trastornos temporomandibulares, porque es muy complejo aquí trabajar temas de imaginería motora, pero sí pueden ayudar un poquito las terapias manuales, se apoyan a bastante y los colegas que se dedican a esto lo trabajan bastante bien. Los dolores crónicos viscerales, que son los secundarios a dolores que se originan en la región de cabeza-cuello, cavidades torácicas, abdominal y pélvicas, y este dolor visceral es secundario a una inflamación persistente, a mecanismos vasculares y a factores mecánicos que están comprometiendo alguna víscera. Los colegas que se dedican al tema de rehabilitación pélvica muchas veces se encuentran con este tipo de dolor visceral, que tiene algunas características distintas al dolor somático musculoesquelético que normalmente atendemos la mayoría de los kinesiólogos. Te cuesta más que responda por la forma en que ocurre el dolor visceral, que está directamente no solo con el sistema nervioso somatosensorial, sino que inmediatamente se va a los sistemas nerviosos autónomos muy rápidamente. Entonces acá es bastante complejo y hay que apoyarse con los médicos, con los tratamientos farmacológicos, porque acá este dolor en general, al ser un dolor visceral, es bastante distinto y tiene otra vía de trabajo, que es un área muy diferente de cuando uno trabaja o estudia el dolor persistente. El dolor secundario crónico musculoesquelético, que es el que más atendemos los kinesiólogos que nos dedicamos a rehabilitación. Obviamente que hay otros especialistas en el área pélvica que se juntan con otras, o del área respiratoria, que se juntan, por ejemplo, con los dolores viscerales, pero la mayoría que nos dedicamos al dolor musculoesquelético nos vamos a encontrar con este dolor que surge de los huesos, las articulaciones, los músculos, la columna, los tendones, los tejidos blandos, y también son secundarios a la inflamación, a cambios estructurales, es decir, a las artrosis, por ejemplo, y a las enfermedades del sistema nervioso. El dolor crónico musculoesquelético, vamos a ver que muchos de los dolores desde el punto de vista de fisiología son mixtos. Entonces, puede haber una lesión a nivel de columna y estar comprimiendo el sistema nervioso. Es decir, aquí nos encontramos con ese cruce de que no es necesariamente un dolor neuropático, pero tenemos algunas alteraciones en el sistema nervioso que nos puede estar dando este dolor mixto, en el cual nos vamos a encontrar con sintomatología de dolor neuropático junto con el dolor musculoesquelético. Esa es la clasificación del dolor. Ahí son las casillas que la CIE 11 pone para que nosotros podamos trabajar desde el punto de vista de los diagnósticos. Pero la fisiología también clasifica el dolor en un dolor nociceptivo, que es el propio del daño, el que ocurre, o lo que nosotros le decimos nocicepción, por decir así, el dolor biológico, es del daño que está produciendo, que es de donde se inicia. El dolor neuropático, desde el punto de vista de la fisiología, el que ocurre en relación a daño en el sistema nervioso, y el nociplástico, que ocurre por la disfunción del sistema neurológico, que está dañado y funciona de manera alterada, como ocurre en la fibromialgia, por ejemplo. Normalmente nosotros encasillamos así el dolor, pero justo en el medio nos encontramos con el mixto, que es la mezcla de todos estos dolores. Y en la clasificación anterior, cuando hablamos de dolor musculoesquelético, cuando hablamos de dolor neuropático, cuando hablamos de dolor visceral, muchas veces estos mismos dolores, desde el punto de vista fisiológico, los tenemos mezclados. Entonces, eso nos sirve mucho para encasillar lo que estamos tratando, y esto nos sirve para entender que esos dolores que estamos tratando debemos considerar todas estas aristas
para poder tratarlo, ¿ya? Lo de siempre, el dolor agudo y el dolor crónico. El dolor agudo es que el más se asocia a temas neurobiológicos, nociceptivos, pero no significa que no haya alguna sensibilización periférica, algunos cambios de receptores. Cuando esta inflamación es muy grande, podemos entenderla como menor a 3 meses, aunque en esos 3 meses puede haber algún cambio a nivel de receptores, en el cual receptores de dolor bajan un poco su umbral y aparece la hiperalgesia, o receptores de calor que se activaban a 36 grados, se activan a 34, entonces nos ponemos una sensibilización en esa zona, una sensibilidad alterada. ¿Ya? Es decir, igual hay algunos cambios que no son de los crónicos, pero que hay que tenerlos en cuenta. Cuando el dolor ya persiste más allá de los 3 meses, encontramos lo que se llama la sensibilización central, es decir, no solo hay cambio a nivel de mecanorreceptores periféricos, sino también hay cambios a nivel de la médula, donde las zonas donde debería ir el dolor las raíces que van hacia el dolor, en vez de estar en las primeras astas de la médula, se alargan o cambian, y los cambios a nivel cerebral, es decir, la sensibilización central, en la zona somatosensorial, también podemos encontrar plasticidad en esa zona, y ahí vemos que hay mayores zonas que no deberían estar asociadas al dolor, que se asocian al dolor, es decir, cambios a nivel medular y a nivel cerebral. Aquí ya debemos entrar a tratamientos en los cuales debemos mejorar la función, donde debemos controlar el dolor con tratamientos más específicos, como la imaginería motora, el ejercicio físico adaptado para eso, o las terapias espejo, hacer adaptaciones. Acá ya nos encontramos cuadros mayores de alodinia, ¿ya? Y en el otro lado, en el dolor agudo, podemos usar fácilmente nuestros instrumentos de siempre, de fisioterapia normal, y no hacer tantas adaptaciones, ¿ya? La intensidad del dolor, lo que más sirve, y más aún, se refuerza más aún con la nueva definición de dolor persistente, es la escala visual análoga, que nos dice la intensidad del paciente en ese momento y nos permite para compararlo con el mismo paciente, ¿ya? Porque la intensidad, por lo que ya vimos anteriormente, va a depender no solo de la lesión, en el caso del dolor persistente, sino de los factores biológicos, psicológicos, sociales, vivenciales de la persona que está sufriendo ese dolor. Por tanto, es la mejor manera que tenemos de ver si nuestros procedimientos están respondiendo a nivel clínico. Si queremos usar otros, hay otros instrumentos, si uno investiga en dolor o tiene otro enfoque en dolor. Pero para nuestros tratamientos clínicos y para comparar lo que queremos ver si está funcionando bien nuestro tratamiento para nuestro paciente, es lo que más sirve. Recordar que todas las patologías nos pueden dar dolor. Ya tenemos una ACV, y una ACV nos puede dar un dolor de tipo central. No es extraño, y muchas veces se olvida que muchos de los dolores no necesariamente son articulares por la falta de movimiento, sino que hay también dolores centrales asociados a la ACV. Las fracturas nos van a dar los dolores musculoesqueléticos somatosensoriales. Las lesiones pulmonares también nos pueden dar dolores viscerales, la depresión nos puede dar dolor, y nos encontramos con que nuestro mayor apoyo es la educación en dolor, es decir, explicarle al paciente qué es lo que necesita. La imaginería motora es un gran instrumento, y el ejercicio físico adaptado en relación a las condiciones del paciente una vez que le hayamos explicado lo que él necesita. Eso sería la presentación, lo que yo les quería explicar en relación a lo que significa la clasificación nueva para nosotros, y lo queríamos dejar invitado a un curso de actualización en dolor para kinesiólogos, en los cuales se hablará de casos clínicos, de cómo abordar el dolor persistente, especialmente los más complejos, como los dolores neuropáticos centrales o los dolores mixtos, los nociplásticos. Eso sería.
Ok, muchas gracias, Andrea. Yo no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta o duda o algo que quiera consultar respecto de lo que has presentado. Queda abierta la posibilidad de que puedan activar sus micrófonos, las cámaras para una mejor interacción. ¿Aló, me escucha? Sebastián, sí, ¿Sí? se escucha. Sí se escucha, ¿verdad? Sí, se escucha. Sí. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Gracias por participar de este webinar. ¿Tienes alguna pregunta para Andrea? Sí, mira, mi pregunta era básicamente el tema del dolor crónico. Sí, cuando estamos frente a una situación de más de 3 meses, ya el tema de tiempo, particularmente se habla específicamente de un fenómeno de sensibilización central, o es posible tener más de 3 meses de dolor sin haber mecanismos específicos que nos orienten hacia una sensibilización central. Mira, los estudios demuestran que se corta en 3 meses. ¿Ah? Normalmente puede haberse producido el dolor antes. Se ha estudiado y se ha visto que normalmente al primer mes, los primeros 15 días, ya empiezan a haber cambios a nivel de la médula. Y a nivel de un mes ya deberían haber cambios a nivel cerebral. Ya es muy rápido. Lo que pasa es que se corta en 3 meses porque en los 3 meses a veces esos cambios son más fácilmente reversibles que cuando llevan más tiempo. Pero normalmente la sensibilización periférica ocurre en la primera semana. Por eso se dice que ese cambio está en el dolor agudo. Pero ya durante los primeros 15 días, un mes, ya hay algunos cambios a nivel de medular y a nivel somatosensorial cerebral. Se ha visto que ocurre. Entonces, los estudios lo muestran así. Es decir, si ya tu paciente lleva más de 3 meses, debe tener instaurado algunos cambios de sensibilización central, que ya no son tan mayores como una persona que tenga 4 o 5 años de dolor persistente, por ejemplo. En cuanto a abordaje terapéutico, es más fácil que responda mejor el paciente a los procedimientos médicos, porque mientras más tiempo, o clínicos, mientras más tiempo lleva el paciente con dolor, mayores cambios plásticos han habido a nivel cerebral de manejo de dolor, y por eso cuesta tanto cuando los pacientes llevan tanto tiempo con dolor. Pero ya hay cambios en los 3 meses, incluso antes. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Andrea, muchas gracias. De nada. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo, hola. Adelante. Hola. Hola, Andrea, primero que todo, gracias por Hola. tu presentación. Lo segundo, Andrea, es que yo creo que para hacer hoy en día la sensibilización central sigue siendo normal, la sensibilización persistente central es el cambio, porque yo creo que hay veces mucha gente que la gente se confunde en que nociplástico es sensibilización central y es parte de ello. Sí, el dolor nociplástico es el cambio que ocurre a nivel del sistema nervioso central asociado a estos cambios centrales que se van dando con el dolor. Sí, y ahí hay a veces una confusión y uno a veces cuando explica se le olvida aclarar que el dolor nociplástico en el fondo es un cambio tan grande a nivel del sistema nervioso central que se está generando, que está haciendo persistir el dolor en el fondo, pero los cambios de sensibilización central y de sensibilización periférica ocurren con todos los dolores en tiempos bastante cortos, sí. Y lo que pasa es que esos suelen ser más reversibles en los primeros 3 meses, ¿sí? Exactamente así ocurre. Sí, porque, por ejemplo, y creo que también tienen claro que hay muchas veces que hay muchas fuentes nociceptivas que pasan estos 3 meses y no generan cambio, porque, por ejemplo, a mí me queda muy claro con ¿con quién fue que lo vi? No me acuerdo si fue con Álvaro Rodríguez. Por ejemplo, una tendinopatía de codo pasa los 3 meses, pero sigue siendo nociceptivo. No pasa a ser como un cambio muy... Pero es que es como la clasificación que te dicen los libros, como para que uno pueda tener claro, pero a veces no necesariamente es tan así, como depende de la patología. Por ejemplo, si tú tienes un ACV y tienes dolor, y el ACV ocurrió hace una semana, esa persona igual tiene un dolor persistente porque ha tenido cambios a nivel cerebral y se produce rápidamente el dolor
neuropático central y le va a durar bastante tiempo. Es decir, es como una forma de ordenar, pero también va a depender de la patología que está, originaria que está produciendo, en el caso del dolor crónico no primario, lo que está originando esa patología cuando es secundario, ¿sí? Sí, Los dolores musculoesqueléticos, igual, por eso la idea es ver qué va pasando en cada casilla. Aquí no se puede hablar exactamente de todos los dolores, pero por ejemplo yo no me dedico al tema visceral, pero en el tema visceral es otro mundo, porque entramos al sistema autónomo y hay otros cambios más. Entonces, una tendinopatía, obviamente, que ha persistido y depende del tipo de rehabilitación, a veces no necesariamente está en dolor crónico. Por eso a veces se dice 3, 6 meses, algunos autores dicen 3. Incluso yo, de mi punto de vista clínico, hay que ver qué sintomatología está teniendo, y a veces eso te aclara más que el textual de los 3, de los 6 meses. Pero es el corte que hace la literatura normalmente. y Pero lo la último, clínica siempre te da el otro ojo. Y lo último, para generar un aporte, porque generalmente yo trabajo, mi polola es neuróloga y he visto muchos neurólogos, y es increíble como mucha gente, no estoy dando casi que mucha gente cree que la fibromialgia es inventado o no existe, pero Sí, la clasificación de enfermedad es cuando hay un cambio estructural. Esa es la definición de enfermedad. Y cuando sí, uno tiene fibromialgia o dolor persistente, hay cambios estructurales en el cerebro. Y eso lo conforma como una enfermedad, no como otra cosa. exactamente. Por eso mismo están en la clasificación internacional de la enfermedad, y hay mucha gente que dice, no, yo tengo fibromialgia, no, estoy como casi estoy loca, ¿sí? Muchas veces pasa eso. Y por eso la educación de explicarle al paciente lo que está pasando es un instrumento que no ocupamos mucho, y yo no lo ocupaba tampoco tanto, y en la Xochiquidó aprendí que además de lo que nosotros podemos hacer, es un instrumento que nos permite tener de la mano a nuestros pacientes para saber cómo actuar después, porque así nos permiten trabajar mejor con ellos. Muchas gracias por tu presentación y muchas gracias también por la instancia 2. Gracias por la pregunta. Bien, yo no sé si alguien más tiene una pregunta, yo tengo una. ¿Qué relación tiene actualmente el proceso de reparación tisular y la aparición de dolor persistente? Sabiendo de que el dolor agudo tiene relación directa con este proceso de reparación, pero muchas veces los pacientes llegan con larga data y siguen teniendo dolor, y ahí, ¿qué explicaciones podríamos dar de acuerdo a lo que se habla en la actualidad? Te lo menciono porque am, yo no sé si lo has estudiado, pero se sabe hace mucho tiempo que los tejidos biológicos se comportan como baterías eléctricas, y hay muchos estudios que hablan sobre los potenciales transepiteliales y el mecanismo de reparación, que muchas veces se ve mermado por condiciones, por ejemplo, como una diabetes mellitus, y se han optado por técnicas que favorezcan, en este caso, la reparación tisular, y se han visto de que la sintomatología dolorosa del paciente disminuye. Entonces, Es que ¿qué relación tiene eso en la actualidad? están de la mano, primero está de la mano, los pacientes diabéticos son los que hacen más dolor, primero. Está de la mano porque el dolor, entre comillas, es nuestra alerta de que algo nos está pasando. Y cuando tenemos dolor y nos rompemos un tejido, inmediatamente viene la reparación, están de la mano. El proceso inflamatorio y el proceso doloroso van de la mano. Incluso si hay una alteración a nivel de ese proceso de reparación, normalmente se producen dolores, que es lo que suele pasar en el dolor posquirúrgico. Y eso te lo aclara muy bien, porque el dolor posquirúrgico, cuando hay problemas de reparación o la herida no cierra, normalmente se va a asociar a un dolor persistente, porque tú tienes el dolor y el dolor es tu señal de tu herida, y es la que te dice tenemos que reparar, y es la señal biológica para empezar el proceso de reparación. Van de la mano. Cuando hay malos procesos de reparación, hay mayor dolor. Por eso los diabéticos que tienen alteraciones de la reparación y además tienen problemas neuropáticos a nivel de los mecanorreceptores y todo ese tipo de cosas, tienen mayor dolor. Es decir, si tenemos una buena reparación, tenemos un buen proceso postquirúrgico y además una buena analgesia,
esos dos procesos van de la mano porque además utilizan los mismos productos químicos, por decirlo así, para generar el proceso de reparación o de inflamación y los procesos dolorosos, la sustancia P, están todos funcionando al mismo tiempo y son los mismos mecanorreceptores los que dan la señal para producir la reparación. Entonces, si en el fondo deberían trabajarse los dos temas juntos, pero una vez que ha pasado el proceso reparatorio, que es lo que ocurre, el dolor persiste. Y eso es debido a que ese proceso reparatorio alterado lo que hizo fue alterar todos los mecanorreceptores de la zona, producto de que llevó mayores químicos antiinflamatorios al lugar, y eso es lo que en el fondo a nivel periférico hace persistir el dolor y después se producen los cambios más hacia arriba de sensibilización central. Pero ahí es donde se origina el problema. Si uno evita esa sensibilización periférica, si evita que haya un colapso de productos inflamatorios en esa zona, normalmente cambian. Incluso uno de los tratamientos médicos que se utiliza en personas que tienen dolor, que ya ha pasado eso, es la capseína y que tiene efectos a nivel de mecanorreceptores periféricos. Y ahí produce el cambio. Y es como Ya, antiinflamatorio local. perfecto. No sé Última si se pregunta. entendió la respuesta. Sí, se entendió. Muchas gracias, Andrea. No sé si alguien más quiere preguntar algo. José, por favor. Hola, buenas tardes. Andrea, muchas gracias por la presentación. Ha estado muy buena, muy amigable el cómo ha transmitido los contenidos y la clasificación por mecanismos que muchas veces los pregrados no lo abordan de esta manera. Yo tengo una consulta con respecto a lo que son o lo que pudieran ser los cambios neuroplásticos que se pudieran suceder en algunos pacientes. Me voy a explicar un poco. Hay pacientes que pueden comenzar con un mecanismo predominantemente neuropático, pero después pueden progresar a una distribución heterogénea si uno hace un mapa del dolor con el paciente en el que se le presente una imagen de cuerpo dibujado en donde el paciente pueda ir marcando las zonas que tiene más dolor. Pero, y claro, muchas veces sucede de que es un área muy homogénea, o sea, pueden pintar toda la espalda o pueden pintar la espalda y una pierna, entonces ahí no se reconoce como un área anatómica muy delimitada. Y muchas veces a estos pacientes se les pueden hacer pruebas de discriminación táctil o de lateralidad y que muchas veces pueden salir alteradas, donde el paciente no localice o no discrimine bien entre dos puntos. Entonces mi pregunta con respecto a eso es si caso esto se puede encasillar todavía como dentro del dolor nociplástico o sería ya un cambio neuroplástico aparte. Tengo No, la duda si caso coinciden. Ya, lo que pasa es que cambia la forma en que nuestro sistema nervioso procesa el dolor, el dolor nociplástico. Y en este caso, eso es lo que ocurre, pero hay que tener en cuenta dos cosas, que además de eso, existen procesos que ocurren al mismo tiempo, que es la sensibilización central, en el cual se empieza a dar ramificaciones de las señales dolorosas a otras áreas. Y en el fondo empiezas como a colapsar tu sistema. Y además ocurre otra cosa más, es que el dolor muchas veces no es lo que yo digo mixto, o que se dice mixto, que es una mezcla de todos los dolores, porque tú tienes que tu sistema nervioso central no está funcionando bien, pero además mueves mal el hombro y ese hombro te genera, al mover mal el hombro, te produce un dolor somatosensorial en el hombro y se une a ese otro dolor y ese también produce otros cambios a nivel de dolor somatosensorial y además puede, no es raro, pero además puede que esa misma molestia esté además de haber generado cambios a nivel de procesamiento del dolor en el sistema nervioso central, ocurre que haya un nervio comprimido y además tengas dolor neuropático que es diferente al dolor nociplástico. Entonces ocurre que hay muchos procesos ocurriendo al mismo tiempo. Entonces nos podemos encontrar, entre comillas, con muchos dolores en el paciente. Y yo que hago cuando me ocurre eso con el paciente, independiente que a él no le sirva, me sirve a mí para saber si ese tipo de dolor es
está generándolo en el hombro, lo está generando, entonces empiezo a hacer pruebas normales de kinesiología y ver, ya, es hombro. En esa zona usted tiene sensaciones parestésicas, te da como corriente acá, allá, entonces voy no solo poniendo la zona que le duele, sino cómo le duele. Si el dolor es tipo corriente, esa zona es un dolor neuropático el que está ocurriendo, entonces lo trato como un dolor neuropático. Ah, el hombro me duele cuando me mueve, ya, un dolor somatosensorial, normal, músculo esquelético, y ahí lo trato. Normalmente pasa eso, más que, sí, es verdad que el dolor produce cambios plásticos en el cerebro, pero eso tendría que ocurrir después de 4 o 5 años, entonces normalmente si tenemos un paciente con dolor persistente que está dentro del primer año, busquemos si hay otras cosas que le están produciendo dolor, producto de que se está moviendo mal, y vayamos viendo qué tipo de dolor es el que ocurre, y ese vayamos tratando en las zonas que tiene dolor, que es lo que normalmente he visto yo en la clínica que ocurre, más que hayan unos tremendos cambios a nivel plástico de dolor, que también puede ocurrir, pero eso ocurre cuando ya en una persona, por ejemplo, con fibromialgia puede ocurrir, que tiene muchos tipos de dolores, pero en un dolor traumático, lo más probable es que esté generando otro tipo de dolores en esas otras áreas. No sé si me expliqué. Sí, muchas gracias. De nada. Bien, agradecer a todos la participación de este webinar, agradecer también a Andrea por la ponencia y bueno, dejar a todos invitados para el curso que tenemos en enero, el 19 y 20 de enero. Vamos a tener este curso de actualización en dolor para kinesiólogos o fisioterapeutas, aunque queda abierto también para cualquier profesional del área afín. Bueno, esto ustedes lo pueden encontrar en Keen Online Academy, que es nuestro sitio web. Está ahí el carrito de compra donde ustedes pueden ya reservar su participación. Y bueno, todos nuestros cursos tienen certificados de participación. Y bueno, cordialmente invitados. Este webinar quedó grabado y lo vamos a compartir directamente en nuestro sitio web. No sé si tienen comentarios o preguntas que quieran realizarme en relación a este próximo curso que tenemos en el mes de enero. Bien, parece que quedó bastante claro. Recuerden nuestro sitio web www.kinonlineacademy.cl y ahí podrán encontrar los cursos para pago en dólares como también en pesos chilenos por vía WebPay o por PayPal. Así que nada, agradecer nuevamente a Andrea por este tiempo que nos brindaste para poder introducirnos en esta nueva clasificación del dolor y bueno, los esperamos para el próximo curso. No sé si quieres decir algo, Andrea. Que los dejamos invitados y espero que hayan disfrutado la actualización o lo que se explicó de la nueva clasificación y haya podido aclarar algunas dudas. Con eso me quedo contenta. Bien, aquí alguien levantó la mano. Aquiles. Sí, ¿la fecha cuándo es? ¿En enero? Es Disculpa, ¿y el el horario? 19 y el 20 de enero, viernes en la tarde y sábado AM. Son 6 horas de curso donde Andrea nos va a explicar con mucho más detalle esta nueva clasificación y tal como Ah, ya lo mencionó, buenísimo. vamos a trabajar en base a casos clínicos para poder orientar la clínica de nuestra práctica profesional. Vale, muchas gracias. De nada, cualquier cosa pueden también escribirnos a contacto@kinonlineacademy.cl o por medio de nuestro Instagram Kinonline Academy. Bien, muchas gracias nuevamente y nos vemos en la próxima actividad. Andrea, muchas gracias, nos Hasta vemos. luego. Gracias. Chao, chao. Chao.